Después del segundo infarto, le cedí a mi yerno el prestigioso restaurante que había dirigido durante 30 años. El mismo día, delante de los clientes, me llamó una carga de la que por fin se había librado y ordenó a los guardias de seguridad que me echaran por la puerta trasera. Pero no sabía que yo seguía siendo el dueño del edificio. Nunca pensé que a mis 72 años estaría de pie bajo la lluvia en la entrada de servicio de mi propio restaurante, escuchando cómo un guardia me explicaba que el patrón había prohibido dejarme entrar. Pero para entender cómo llegué a ese punto, hay que empezar desde el principio. 30 años atrás, yo era otra persona. Un joven ingeniero ambicioso, recién instalado en un departamento en el centro de Buenos Aires, soñando con tener mi propio negocio. En aquellos tiempos, cuando el país atravesaba cambios económicos, se abrían oportunidades para quienes sabían verlas. Y yo las veía. El edificio de la Avenida Corrientes, que luego todos conocieron como el restaurante Época Dorada, estaba vacío entonces. El antiguo restaurante estatal La Plata había cerrado, y las autoridades de la ciudad buscaban a alguien dispuesto a encargarse de su recuperación. Me enamoré del lugar a primera vista. Techos altos con molduras, enormes ventanales que daban a una calle bulliciosa, y sobre todo, un potencial increíble. Claro que dinero tenía muy poco. El salario de un ingeniero, incluso bueno, no alcanzaba para emprender un proyecto así. Pero yo era de los que no se rinden ante las dificultades. Vendí mi coche, pedí prestado a todos los amigos y conocidos, hipotecamos el departamento de mis padres. Mi esposa Serafina pensaba entonces que me había vuelto loco. «Eugenio, pareces un niño», decía ella meciendo a nuestra hija Paloma, que apenas tenía 1 año. ¿Un restaurante? Si no tenemos ni para pañales y tú sueñas con un restaurante. Pero yo creía, y tuve razón. Los primeros años fueron infernales. Trabajaba 18 horas al día. Por la mañana recibía a los proveedores, al mediodía dirigía las obras de reparación, por la noche estudiaba libros de cocina y diseñaba el menú. Serafina ayudaba como podía. Llevaba la contabilidad, recibía a los clientes. A veces incluso servía platos cuando faltaban camareros. Recuerdo aquel primer día en que abrimos. Yo estaba en la entrada, con un traje comprado a crédito, recibiendo a los primeros visitantes. El corazón me latía con fuerza. ¿Y si nadie venía? ¿Y si la comida resultaba mala? ¿Y si todos esos sacrificios habían sido en vano? Pero la gente vino y salió satisfecha. Época Dorada no se volvió popular de inmediato, pero sí poco a poco. Yo entendí que en el negocio de la restauración, lo importante no era solo la comida, sino también la atmósfera, el servicio, la atención al detalle. Recordaba a cada cliente habitual, conocía sus preferencias, siempre encontraba un momento para conversar y preguntar por sus asuntos. Con el tiempo, el restaurante se convirtió en lugar de encuentro de la élite porteña. Allí iban empresarios a cerrar tratos, políticos a discutir asuntos importantes, artistas a celebrar estrenos. Me enorgullecía haber creado no solo un lugar donde comer, sino un verdadero centro cultural. Cuando mi hija Paloma terminó la secundaria, Época Dorada, ya era uno de los restaurantes más prestigiosos de Buenos Aires. Pude comprar un gran departamento, una casa en las afueras, enviar a mi hija a estudiar a España. Serafina ya no me reprochaba mi espíritu aventurero. Al contrario, se sentía orgullosa y solía decir a sus amigas, «Mi Eugenio siempre supo lo que hacía». Paloma creció hermosa e inteligente. Tras la universidad en Madrid, regresó a Buenos Aires con un título de economista y la firme decisión de no tener nada que ver con el negocio de la restauración. «Papá, me cansé de eso desde niña», me decía. «Siempre estabas en el restaurante, incluso en casa solo hablábamos de menús y proveedores». No insistí. La entendía. El trabajo me absorbía por completo. Pero en secreto esperaba que algún día cambiara de idea y ocupara mi lugar en el negocio familiar. En lugar de eso apareció Arsenio en nuestras vidas. Arsenio Montalvo era 5 años mayor que Paloma. Trabajaba en una gran empresa de consultoría y daba la impresión de ser un hombre serio y confiable. Se conocieron en una fiesta de sociedad y Paloma se enamoró de inmediato, perdidamente. Al principio yo miraba con cautela al prometido de mi hija. Había algo en ese joven que me inquietaba.
Quizás sus respuestas demasiado correctas a todas las preguntas, sus sonrisas excesivamente amplias, su afán demasiado evidente por agradar. Pero Paloma era feliz, y para mí eso era lo más importante. La boda se celebró, por supuesto, en época dorada. No escatimé gastos. Quería que mi hija tuviera el mejor día de su vida. Arsenio pronunció un hermoso discurso en el que agradecía a su futuro suegro por haber creado un lugar tan maravilloso para su celebración, y prometía cuidar siempre de Paloma y ser un digno miembro de la familia. Después de la boda, la relación entre mi yerno y yo fue correcta. Arsenio frecuentaba el restaurante. A veces traía a sus clientes y colegas. Yo notaba cómo observaba con atención el funcionamiento del negocio. Hacía preguntas sobre el menú, la política de precios, la gestión del personal. Se interesa por el negocio familiar, pensaba yo. Tal vez me equivoqué en mi primera impresión. 2 años después, Paloma y Arsenio tuvieron un hijo, Benicio. Yo estaba en la gloria. Por fin tenía un heredero, un continuador del linaje. A menudo llevaba a mi nieto al restaurante, le mostraba la cocina, lo presentaba a los cocineros. «Ya lo verás, pequeño», le decía al Benicio de 2 años, llevándolo sobre mis hombros por el salón. «Algún día todo esto será tuyo. Continuarás la obra de tu abuelo». Arsenio siempre sonreía al escuchar esas palabras, pero yo notaba que su sonrisa no llegaba a los ojos. Al cumplir 60 años podía decir con toda razón que la vida me había sonreído. El restaurante prosperaba, la familia estaba a mi lado, la salud aún no me fallaba. Incluso empecé a pensar en retirarme poco a poco y pasar más tiempo con mi nieto. Y fue entonces cuando ocurrió el primer infarto. Me dio en el restaurante en pleno pico de la noche. Sentí un dolor agudo en el pecho, la vista se me nubló. Lo último que recuerdo es a Amadeo, el chef, gritando: «¡Llamen a la ambulancia!». 3 semanas en cuidados intensivos, 1 mes en cardiología, medio año de recuperación. Los médicos fueron claros. «Eugenio, debe cambiar de vida. Nada de estrés, nada de jornadas de 18 horas. De lo contrario, el próximo infarto puede ser el último». Mientras yo estaba en el hospital, los asuntos del restaurante los llevó Mauricio, el gerente leal que había trabajado conmigo más de 15 años. Pero todos sabían que era una solución temporal. El restaurante necesitaba un dueño, alguien que tomara las decisiones estratégicas. Durante mi convalecencia pensé mucho en el futuro. Paloma seguía sin querer involucrarse en el restaurante. Vender época dorada a extraños era impensable. Era la obra de toda mi vida. Solo quedaba una opción: Arsenio. Es inteligente, educado, entiende de negocios, reflexionaba yo. Y es de la familia. Quizás sea una señal del destino. Cuando me recuperé y regresé al trabajo, noté que Arsenio empezó a aparecer con más frecuencia en el restaurante. Se interesaba por los informes financieros, hablaba de perspectivas de desarrollo, incluso proponía algunas innovaciones. «¿Ves, papá?», me decía Paloma. «Arsenio realmente quiere ayudar. Dice que podría asumir parte de las responsabilidades para que te resulte más fácil». Yo dudaba. Por un lado, la ayuda era necesaria. Los médicos no bromeaban respecto al estrés. Por otro, algo dentro de mí se resistía. ¿Sería simplemente la falta de ganas de ceder el control de mi criatura más querida? La decisión la tomó el azar. Durante uno de los banquetes corporativos surgió una situación complicada. Un cliente importante estaba descontento con el servicio y amenazaba con arruinar la reputación del restaurante en las redes sociales. Justo en ese momento me sentí mal. Se me nubló la vista, el corazón comenzó a golpearme fuerte. Entonces Arsenio tomó las riendas. Habló con el cliente, le ofreció una compensación, resolvió el conflicto. «Bien hecho, yerno», pensé en ese momento. Quizás de verdad me equivoco al dudar de él. Poco a poco empecé a delegarle cada vez más responsabilidades. Primero detalles menores, el control de suministros, el trabajo con el personal. Luego cuestiones más serias, política de precios, marketing, relaciones con clientes VIP. Arsenio cumplía. Más aún, aportó al restaurante métodos modernos de gestión, implantó nuevas tecnologías, amplió la gama de servicios, incluso las ganancias comenzaron a crecer. Tal vez esa mirada joven sea precisamente lo que hace falta, pensaba yo.
Ya estoy algo mayor para todas esas novedades. En los 3 años posteriores al primer infarto, Arsenio se convirtió de hecho en la segunda persona más importante del restaurante, después de mí. El personal se acostumbró a él, los clientes lo reconocían, los proveedores trataban todos los asuntos con él. Yo trabajaba cada vez menos, pasaba más tiempo en casa, con mi nieto, en la quinta. Y entonces ocurrió el segundo infarto. Esta vez fue más grave. Un mes en cuidados intensivos, con la vida pendiendo de un hilo. Paloma lloraba junto a mi cama. Serafina envejeció 10 años en esas semanas. Hasta el pequeño Benicio entendía que algo malo le ocurría al abuelo. Cuando finalmente pasó la fase crítica, el médico me dijo lo que yo ya intuía. Eugenio debe retirarse por completo de la actividad laboral. Nada de estrés, nada de esfuerzos. Si quiere vivir, aprenda a descansar. Tendido en la cama del hospital, tomé la decisión que me pareció la única correcta. Cedería la gestión del restaurante a Arsenio. Totalmente y de manera oficial. El yerno ya dirigía de hecho el local. Conocía todos los pormenores, tenía experiencia. Y lo principal, era de la familia. La conversación con Arsenio tuvo lugar en el hospital. Vino a visitarme con un ramo de flores y una expresión seria en el rostro. Arsenio, le dije, he tomado una decisión. Quiero traspasarte la gestión del restaurante. Completamente. ¿Estás listo para esa responsabilidad? Los ojos de Arsenio brillaron, pero respondió con moderación. Eugenio, es una decisión muy seria. ¿Estás seguro? ¿No sería mejor esperar a que se recupere del todo? No, negué con la cabeza. Los médicos hablan claro. Necesito descanso. Y el restaurante no puede esperar. Tú mismo ves cómo van las cosas. Estás en condiciones. Si usted lo cree así, haré lo posible por no defraudar su confianza. Acordamos que yo seguiría siendo el propietario formal, pero toda la actividad operativa pasaba a manos de Arsenio. Salarios, primas, todas las decisiones. Desde ese momento, responsabilidad del yerno. Solo una petición, le dije. Cuida a la gente. Allí trabajan buenos y leales empleados. Amadeo, de hecho, está conmigo desde la inauguración. No es solo personal, es familia. Por supuesto, Eugenio, lo entiendo, respondió. Al salir del hospital, lo primero que hice fue ir al restaurante. Quería ver cómo iban las cosas, hablar con el personal, sentir la atmósfera de mi lugar de siempre. Lo que vi me dejó atónito. En apenas un mes de ausencia, el interior había cambiado hasta ser irreconocible. La clásica elegancia que yo había creado durante años había dado paso a un diseño ultramoderno. Los tonos dorados habían sido sustituidos por un agresivo negro y rojo, y los muebles antiguos por sillas y mesas futuristas. ¿Qué es esto?, pregunté a Arsenio, que salió a recibirme. Una actualización de la propuesta, sonrió mi yerno. Hay que ir al ritmo de los tiempos. La juventud prefiere un estilo moderno. Fui a la cocina para saludar a Amadeo, pero el chef no estaba allí. ¿Y Amadeo? ¿Renunció?, dijo Arsenio con indiferencia. No encajaba en la nueva propuesta. Contratamos a un joven y prometedor chef europeo. Se me encogió el corazón. Amadeo no era solo un cocinero, era el alma de la cocina, el guardián de todas las recetas, el hombre que conocía de memoria los gustos de los clientes habituales. ¿Cómo que renunció? ¿Por qué no me consultaron? Eugenio, me explicó con paciencia Arsenio. Usted mismo dijo que me entregaba toda la responsabilidad. Yo tomo las decisiones que considero correctas para el negocio. En ese momento comprendí que había cometido un error, pero ya era tarde. Los meses siguientes se convirtieron en una sucesión de descubrimientos dolorosos. Cada visita al restaurante traía nuevos golpes. Primero desapareció Valentina, la administradora que había trabajado conmigo durante 12 años. Luego se fueron 2 de los camareros más antiguos. Después cambió el proveedor de alimentos. En lugar de la empresa con la que trabajábamos desde hacía años, Arsenio firmó contrato con otra nueva. Ellos ofrecen mejores precios, me explicó el yerno cuando pregunté. Hay que optimizar gastos, pero yo sabía de productos. Lo que ahora servían en época dorada era claramente de peor calidad. La carne más dura, el pescado menos fresco, las verduras lejos de ser de primera. Arsenio, le dije una vez,
Los clientes empiezan a notarlo. Ayer Emiliano, lo conoces, cliente habitual, se quejó del bife. Dice que antes nunca pasaba. Emiliano está acostumbrado a estándares demasiado altos, se encogió de hombros Arsenio. Hay que aprender a trabajar de manera más eficiente. En Europa hace tiempo que entendieron que se puede cocinar rico con productos más accesibles. Ya no reconocía mi restaurante. Incluso el menú había cambiado hasta no poder creérselo. Habían desaparecido los platos emblemáticos que durante años fueron la carta de presentación del lugar. En su lugar aparecieron experimentos de fusión de moda con nombres impronunciables. Lo peor de todo era que Paloma apoyaba a su marido. «Papá», me decía cuando yo intentaba quejarme, «simplemente no estás acostumbrado a los cambios». Arsenio es un gestor moderno. Sabe lo que hace. Mira las cifras. Las ganancias están creciendo. Era cierto. Arsenio sabía manejar el dinero. Reducción de costos, aumento de márgenes, recorte de personal. Todo eso producía un efecto a corto plazo. Pero yo entendía que ese tipo de ahorro terminaría matando la reputación del restaurante. El personal cambió por completo. A los empleados antiguos y experimentados los reemplazaron jóvenes que cobraban menos, pero cuya calidad de trabajo dejaba mucho que desear. El ambiente en el equipo se volvió tenso. Arsenio gobernaba con mano de hierro, no toleraba objeciones, despedía fácilmente por la menor falta. El único que aún quedaba del viejo grupo era Mauricio, el gerente que prácticamente había salvado el restaurante durante mi primer infarto. Pero incluso su situación era precaria. «Eugenio», me dijo en voz baja una vez, encontrándome en el pasillo. «¿Qué está pasando? Este no es el restaurante que construimos juntos». «Ten paciencia, Mauricio», le respondí. «Tal vez Arsenio solo esté adaptándose. Con el tiempo todo se arreglará». Pero en el fondo sabía que me engañaba a mí mismo y también a mi leal empleado. Las relaciones con mi yerno se volvían cada vez más tensas. Arsenio ya no me consultaba. Tomaba decisiones en solitario. Respondía a mis preguntas con cada vez más brusquedad, dejando claro que consideraba mi intervención fuera de lugar. «Eugenio», me dijo un día después de una discusión especialmente dura, «usted me entregó la gestión. O confía en mí o no. Si no, revisemos nuestro acuerdo». Me quedé callado. ¿Qué podía decir? Formalmente, Arsenio tenía razón. Además, los médicos me habían prohibido categóricamente cualquier estrés, y cada visita al restaurante se había convertido en un motivo de angustia. Poco a poco empecé a aparecer en época dorada cada vez menos. Arsenio lo celebraba en silencio. Ya nadie controlaba sus acciones ni hacía preguntas incómodas. Pasó un año. Yo trataba de no pensar en el restaurante. Pasaba más tiempo con mi nieto, leía, paseaba por el parque. Pero el alma me dolía. Época dorada era mi criatura, el sentido de mi vida. Ver cómo la destruían desde dentro era insoportable. A veces me llegaban rumores. Conocidos me contaban que la calidad del restaurante había bajado mucho, que muchos clientes habituales habían dejado de ir. Pero cuando intentaba hablar de ello con Paloma, ella lo rechazaba con un gesto. «Papá, no te castigues. Arsenio lo tiene todo bajo control». Al final del año ocurrió un hecho que me abrió definitivamente los ojos. Mauricio fue despedido. El motivo fue un incidente insignificante. El gerente intentó devolver al menú uno de los antiguos platos emblemáticos que los clientes habituales adoraban. Arsenio lo interpretó como sabotaje y lo despidió de inmediato por exceder sus atribuciones. Mauricio vino a mi casa ese mismo día. «Eugenio», me dijo sentado en la cocina con una taza de café. «Lo siento, pero no puedo más. No puedo ver cómo destruyen lo que construimos juntos». «¿Qué está pasando en realidad allí?», le pregunté. «Una catástrofe», suspiró pesadamente Mauricio. «La calidad de los productos es terrible. El personal trabaja de cualquier manera. Los clientes habituales se están yendo. Y Arsenio no hace más que exprimir beneficios. Dice que usted es cosa del pasado, que hay que pensar en el dinero y no en sentimentalismos ni en viejas tradiciones». Eso dijo, textualmente, y agregó que pronto se librará de todos los restos de las antiguas costumbres. Sentí cómo la rabia empezaba a arderme en el pecho. Por primera vez en muchos meses me invadió la ira. No esa impotente frustración que experimentaba observando los cambios, sino una verdadera furia.
¿Sabe qué, Mauricio?, le dije. Tal vez ha llegado el momento de recordarle a Arsenio quién es el dueño de esta casa. Al día siguiente, por primera vez en varios meses, me dirigí al restaurante. Sin avisar a nadie, sin coordinar la visita, simplemente fui como el dueño que era. Lo que vi superó todos mis temores. En el salón reinaba el caos. Los jóvenes camareros se confundían con los pedidos. En la cocina algo se había quemado y olía a humo. Varias mesas estaban sin recoger, aunque era hora de almuerzo. En una mesa junto a la ventana estaba sentado uno de los viejos clientes habituales, Emiliano Villegas, un empresario al que conocía desde hacía unos 15 años. Su rostro mostraba un claro disgusto. «Emiliano», me acerqué a él. «Eugenio», se alegró. Por fin, ya pensaba que había abandonado del todo su establecimiento. «¿Qué ha pasado?» «Todo ha pasado», exclamó con un gesto. «Pedí mi plato de siempre, el bife con verduras marinadas, como usted sabía prepararlo. Y me trajeron una goma de mascar en salsa agridulce. Le explico al camarero y ni siquiera entiende de qué hablo. Me dice, en el menú no existe tal plato. ¿Y dónde está Arsenio? En la oficina, enredado con unos papeles. Fui a hablarle y ni levantó la cabeza. Dijo, ¿tiene quejas? Escríbalas en el libro de reclamaciones. Sentí que la vergüenza me subía al rostro. Tratar así a un cliente de toda la vida era impensable. Emiliano, ahora mismo lo arreglamos. Entré en la cocina. El nuevo chef, un muchacho joven con barba a la moda, ni siquiera sabía quién era yo. ¿Y usted quién es?, preguntó con descaro cuando empecé a explicarle cómo debía prepararse el plato emblemático. Soy el dueño de este restaurante. ¿Ah, sí? Pues Arsenio dijo que el dueño era él. En ese momento apareció el propio Arsenio. Al verme en la cocina frunció el ceño. Eugenio, ¿qué hace aquí? Lo que debe hacer el dueño, velar por la calidad del servicio. Habíamos acordado que la gestión estaba completamente en mis manos. La gestión, sí, pero el restaurante sigue siendo mío. Y si veo que la reputación está sufriendo... La reputación está perfectamente, me interrumpió bruscamente Arsenio. Su intromisión es lo único que entorpece el trabajo. Salimos al pasillo para no montar una escena delante del personal, pero la conversación pronto se convirtió en un conflicto abierto. Arsenio, mira lo que estás haciendo. No pude contenerme. Despediste a todos los empleados experimentados. Arruinaste el menú. La calidad cayó a niveles vergonzosos. Los clientes habituales se están yendo. Los clientes habituales son cosa del pasado, respondió fríamente Arsenio. Hay que atraer a un nuevo público, a jóvenes dispuestos a pagar por una cocina moderna y un ambiente elegante. ¿Qué cocina moderna? Estás alimentando a la gente con baratijas. Estoy optimizando los costos, aumentando la rentabilidad. ¿A costa de qué? ¿A costa de la reputación que yo construí durante 30 años? Arsenio guardó silencio un momento, y luego dijo lo que terminó de destruir nuestra relación. Eugenio, su tiempo ya pasó. Usted no entiende el negocio moderno. Sus métodos están obsoletos. O me deja trabajar tranquilo, o busque otro gerente. ¿Otro gerente? Sí, porque con sus constantes interferencias es imposible trabajar normalmente. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Mi yerno, de hecho, me había planteado un ultimátum. O una no injerencia total, o la ruptura. Y eso significaba un escándalo familiar, un conflicto con mi hija, problemas con mi nieto. Está bien, dije en voz baja. Lo entendí. Ese día salí del restaurante derrotado. Pero las semillas de la futura venganza ya estaban sembradas en mi alma. En casa me quedé mucho tiempo sentado en el sillón, reflexionando sobre lo ocurrido. Arsenio era inteligente. Eso no podía negarse. Había logrado ponerme en una situación en la que yo no podía hacer nada sin destruir a mi familia. Pero hubo algo que Arsenio pasó por alto. Época Dorada se encontraba en un edificio que no pertenecía al restaurante, sino a mí personalmente. Era una propiedad comprada aún en los años 90 a mi nombre. El negocio del restaurante lo había entregado a mi yerno, pero el inmueble seguía siendo mío. Y entonces nació en mí una idea. Pasaron 6 meses después de aquella conversación. Yo procuraba mantenerme al margen, como exigía Arsenio.
De vez en cuando recibía noticias de ex empleados sobre lo que ocurría en el restaurante, y cada noticia era peor que la anterior. Amadeo encontró trabajo en un pequeño café, pero a veces me llamaba. Eugenio, aquello es un desastre. Supe por conocidos que en época dorada ahora calientan productos precocinados. ¿Se imagina? Precocinados en un restaurante de categoría premium. Valentina, la exadministradora, contaba detalles aún más tristes. Ahora allí solo trabajan estudiantes. Por 2 monedas. Nadie los forma. Nadie sabe nada. Ayer fue una amiga mía. Dice que fue un horror. El camarero no sabía la diferencia entre un vino blanco y uno tinto. Pero la noticia más dolorosa llegó de Mauricio. Resultó que Arsenio había cambiado el nombre del restaurante. Época Dorada ahora se llamaba Metrópolis. Moderno, elegante, europeo. Le dijo al personal que el nombre antiguo estaba pasado de moda, me contó el exgerente, que había que estar a la altura de las tendencias actuales. Recibí esa noticia como una ofensa personal. El nombre Época Dorada lo había inventado Serafina al principio de nuestro camino. Ella decía que la gente sienta que ha entrado en un tiempo especial cuando todo era maravilloso. Ahora de aquello no quedaba ni el nombre. Mi hija Paloma, al parecer, estaba encantada con los cambios. Cuando intenté hablar con ella sobre el cambio de nombre, me desestimó con un gesto. Papá, ¿por qué te aferras al pasado? Metrópolis suena moderno. Arsenio hizo un estudio de mercado. Ahora esos nombres están de moda. Paloma, pero esto es la historia de nuestra familia. La historia está bien, papá, pero hay que vivir en el presente. Mi nieto Benicio, que ya había cumplido 5 años, a veces preguntaba, «Abuelo, ¿por qué ya no vamos a tu restaurante?» No sabía qué contestarle. ¿Cómo explicarle a un niño una situación tan complicada? La vida seguía su curso. Trataba de encontrar nuevas aficiones. Leía más. Empecé a estudiar historia del arte. Los médicos estaban contentos. Nada de estrés, un ritmo pausado, paseos regulares. La salud se había estabilizado. Pero el alma me dolía. Especialmente difícil era pasar frente al edificio de la Avenida Corrientes. Cada vez que veía el nuevo letrero de Metrópolis, sentía un dolor físico en el pecho. Una tarde no aguanté más y entré. Solo como un cliente cualquiera. Quería ver en qué se había convertido mi criatura. Lo que vi me sacudió hasta lo más hondo. El interior había cambiado por completo. La elegante decoración clásica que yo había creado durante años había desaparecido. Ahora era un espacio ultramoderno de estilo high-tech. Metal, vidrio, luces de neón. La música fuerte, inimaginable en otros tiempos, aturdía a los clientes. En las mesas se sentaban sobre todo jóvenes, la mayoría de los cuales evidentemente no pertenecían a la élite que alguna vez fue la base de nuestra clientela. Vestían de manera descuidada, hablaban en voz alta. Algunos incluso fumaban cigarrillos electrónicos directamente en el salón. Pedí una mesa para 2. Quería sentarme tranquilo, pedir algo del antiguo menú, si es que quedaba algo. La joven camarera que me atendió llevaba una falda corta y una camiseta ajustada con el logo de Metrópolis. En los viejos tiempos, ese uniforme habría sido impensable. Yo siempre exigía del personal ropa elegante, pero sobria. «El menú, por favor», pedí. Lo que vi en la carta me remató por completo. No quedaba ni un solo plato emblemático de época dorada. En su lugar había hamburguesas, pizzas, rolls y otra comida rápida que no tenía nada que ver con la alta cocina. «Dígame», le pregunté a la camarera, ¿no les queda algo del menú antiguo? ¿El bife con verduras marinadas, por ejemplo? La chica me miró como si estuviera loco. «Tío, no somos un museo. Tenemos cocina moderna». «Tío, me llamó tío». Al dueño del restaurante, al hombre que había creado ese lugar. Pedí una simple ensalada e intenté comerla, pero la comida era insípida. Verduras evidentemente congeladas, salsa de sobre. No era comida, era una imitación de comida. Sentado en el salón que alguna vez fue mi orgullo, me sentía un extraño. Como un mueble viejo que habían tirado a la basura y reemplazado por uno nuevo, moderno pero sin alma. Ya estaba por irme cuando ocurrió algo que cambió mi vida. Al restaurante entró un grupo de personas, evidentemente para una reunión de negocios. Entre ellos reconocí varios rostros. Eran antiguos clientes habituales míos.
gente a la que conocía personalmente. Uno de ellos, Javier Estrada, un importante empresario, miró el salón y dijo en voz alta a sus acompañantes: «Señores, pero si este era el antiguo Época Dorada, ¿recuerdan qué magnífico restaurante era? Y ahora miren, un simple tugurio». «Sí, pobre viejo Castro», respondió otro. «Era un buen restaurante, de verdad». En ese momento se acercó a su mesa Arsenio. Hacía meses que no veía a mi yerno. Estaba más delgado, vestido aún con más lujo que antes, pero en su aspecto había algo desagradable, codicioso. «Bienvenidos a Metrópolis», saludó a los invitados. «Soy el gerente, Arsenio Montalvo». «¿Y qué pasó con el antiguo dueño?», preguntó Estrada. Arsenio sonrió con sorna. «Eugenio Castro me traspasó la gestión y se retiró. Los métodos antiguos no sirven en el mundo moderno. Hay que pensar en las ganancias, no en apegos sentimentales». «Qué lástima», sacudió la cabeza Estrada. «Era un buen anfitrión». «Bueno, sí», asintió Arsenio con un tono burlón. «Pero no entendía nada del negocio moderno. Gastaba dinero en productos caros, pagaba de más al personal, mantenía platos en la carta solo porque eran tradicionales. Con él el restaurante apenas sobrevivía. Sentí como la sangre me subía al rostro. ¿Cómo se atrevía Arsenio a hablar así de mí delante de extraños? «Y ahora las ganancias se han triplicado», continuó mi yerno, «porque trabajamos de manera eficiente, no haciendo caridad». «Interesante», dijo pensativo uno de los invitados. «¿Y qué pensará el propio Castro de esos cambios?». Arsenio soltó una risita despectiva. «¿Y qué puede pensar? Sabe que su tiempo ya pasó. Claro, a veces intenta entrometerse, da consejos, pero eso es más por costumbre. En el fondo está agradecido de haberse librado de esa carga». «¿Carga?», repitió Estrada. «Por supuesto. El restaurante era para él un peso enorme en los últimos años. Tanto estrés, tantos problemas, tanta responsabilidad. Y a su edad, después de los infartos, mejor que disfrute de la jubilación». No pude seguir escuchando. Me levanté de la mesa y me dirigí a la salida. Pero Arsenio me vio. «Oh, Eugenio», dijo en voz alta. «Qué coincidencia. Señores, permítanme presentarles. Este es el antiguo dueño». Todos se volvieron hacia mí. Estrada asintió con cordialidad. «Eugenio, me alegra verlo. Justo estábamos hablando de su restaurante». «De su antiguo restaurante», corrigió Arsenio con una sonrisa burlona. «Ahora es Metrópolis, y es un lugar completamente distinto». Intenté pasar de largo, pero Arsenio continuó. «Eugenio, ya que está aquí, ¿por qué no cuenta a estos caballeros lo satisfecho que está con la entrega de la gestión? Qué bien descansa ahora de todos esos problemas». En la voz de mi yerno había una burla apenas disimulada. Disfrutaba del momento, mostrando ante mis antiguos clientes quién era ahora el verdadero dueño de la situación. «Arsenio, no es necesario», murmuré. «¿Cómo que no es necesario?», se rió él. «Si usted mismo dijo que estaba contento de librarse del trajín diario, que ahora podía disfrutar tranquilamente de un merecido descanso». Era una mentira, y los dos lo sabíamos. Yo nunca había dicho esas palabras, pero contradecirlo delante de extraños significaba provocar un escándalo, y no quería eso. «Sí, sí», balbuceé con inseguridad. «Claro». «¿Lo ven?», exclamó triunfante Arsenio, dirigiéndose a los invitados. El propio Eugenio lo confirma. Entiende perfectamente que tomó la decisión correcta. La atmósfera se volvió insoportable. Sentía que me miraban con lástima, como a un viejo descartado. Quería que la tierra me tragara. «Disculpen, debo irme», murmuré, y me dirigí a la salida. Pero lo peor aún estaba por venir. En la puerta me detuvo el guardia de seguridad, un joven fornido con traje negro. «¡Alto!», dijo bruscamente. «¿Qué ha pagado usted?». «¿Cómo? No entendí». «Por la mesa. ¿Dónde está el recibo?». Yo casi no comí nada, solo una ensalada». «¿Y qué? Hay que pagar». Metí la mano en el bolsillo para sacar la billetera, pero en ese momento se acercó Arsenio. «¿Qué pasa, Roberto?». «El viejito no pagó la cuenta», informó el guardia. «¿Viejito?». «Delante de mi yerno me llamaron viejito». «Eugenio», sonrió dulcemente Arsenio. «¿De verdad quería irse sin pagar? Eso no es nada serio». «Yo iba a pagar». «Claro, claro».
Solo que, ¿sabe qué? Su voz se volvió dura. No vuelva más. No necesitamos aquí a clientes que se pasen medianoche con una ensalada y arruinen la atmósfera con su presencia. Sentí como todo el salón se quedaba en silencio. Todos escuchaban la conversación. Arsenio, ¿qué dices? Digo la verdad, mírese. Un hombre viejo y enfermo, aferrado al pasado. Usted estorba. Sus constantes consejos, quejas, intentos de traer de vuelta a los viejos buenos tiempos son un anacronismo. Los clientes de las mesas cercanas cuchicheaban, señalándonos con los dedos. Me sentía como en un cadalso. ¿Sabe qué, Eugenio? Continuó Arsenio, alzando la voz. Dejemos las cosas claras de una vez. Para mí ya no es ni suegro ni socio. Es una carga de la que por fin me libré. Un lastre que hundía un negocio rentable. La sala quedó absolutamente en silencio. Todos escuchaban. ¿Pensaba que seguiría siendo aquí un dueño honorífico al que todos respetarían? Se equivocó. Su tiempo pasó. Ahora mando yo, y no necesito monumentos vivientes de una gestión ineficaz. Abrí la boca para decir algo, pero no encontré palabras. Roberto, se dirigió Arsenio al guardia, acompaña a Castro hasta la salida y explícale que la próxima vez es mejor que use la puerta de servicio. La entrada principal es para los verdaderos clientes. ¿La puerta de servicio? Susurré. ¿Qué esperaba? ¿La alfombra roja? Se rió con maldad Arsenio. Aquí usted no es nadie. Un jubilado que alguna vez fue dueño de este lugar. Énfasis en alguna vez. El guardia me tomó del brazo y me condujo hasta la puerta. Todo el salón nos seguía con la mirada. Escuchaba susurros, risitas, sentía decenas de ojos clavados en mí. En la puerta, el guardia se detuvo y en voz alta para que todos lo oyeran dijo: «Escucha, viejo, no vuelvas más por aquí. El jefe dijo que si te veo de nuevo, te saco por la puerta trasera. ¿Entendido?» Salí a la calle como en una niebla. El viento frío me golpeó en la cara, pero casi no lo sentí. Por dentro todo ardía de vergüenza y humillación. 30 años había dedicado a crear ese restaurante. Le puse toda mi alma, todas mis fuerzas. Y al final, esto. Me humillaron públicamente en mi propio establecimiento. Me llamaron una carga y me amenazaron con echarme por la puerta trasera. Al llegar a casa, me senté en el sillón y permanecí largo rato inmóvil. En mi cabeza giraba una sola frase. Una carga de la que por fin se libró. Pero poco a poco la vergüenza y el dolor comenzaron a transformarse en otra cosa. En una rabia fría, calculada. «Está bien, Arsenio», dije en voz baja en la habitación vacía. «¿Querías librarte de la carga? Ahora vas a saber lo que es una carga de verdad». Y entonces recordé algo que Arsenio no había tenido en cuenta en sus cálculos. El edificio de la Avenida Corrientes no pertenecía al restaurante. Me pertenecía a mí, personalmente. Y ya tenía un plan. No dormí en toda la noche después de aquella visita humillante al restaurante. Pasé las horas en mi despacho, revisando los documentos que guardaba en la caja fuerte. El contrato de compraventa del edificio de 1992. El certificado de propiedad. Los registros de titularidad después de todas las renovaciones. Todo estaba a mi nombre personal, Eugenio Castro. Cuando le entregué a Arsenio la gestión del restaurante, firmamos un contrato de arrendamiento del local, un documento estándar que le permitía a mi yerno llevar el negocio en el edificio de mi propiedad. Arsenio entonces no le prestó demasiada atención. Lo que le interesaba era el restaurante en sí, la base de clientes, el personal, la reputación. Y ahora ese detalle podía convertirse en su error fatal. Revisé el contrato de arrendamiento con atención. Plazo, 5 años. Renta, simbólica, prácticamente gratuita, como corresponde entre familiares. Pero lo más importante, la cláusula de rescisión. El arrendador tenía derecho a rescindir unilateralmente el contrato en caso de incumplimiento de las condiciones de uso del local o por un cambio sustancial en la naturaleza de la actividad sin el consentimiento del propietario. Cambio en la naturaleza de la actividad. El restaurante de alta cocina, época dorada, se había convertido en el fast food metrópolis sin ningún consentimiento del dueño del edificio.
y eso era un fundamento serio. Pero entendía que con las formalidades jurídicas no bastaba. Arsenio no era tonto. Tenía buenos abogados. Un litigio podía prolongarse años, y mientras tanto, mi yerno seguiría destruyendo la reputación del lugar. Necesitaba un plan más elegante. Por la mañana llamé a mi viejo amigo, el abogado Leonardo Aguilar. Leonardo, necesito una consulta. ¿Puedes pasarte? Aguilar no era solo un jurista. Era el hombre que me había ayudado en todos mis asuntos importantes durante los últimos 20 años. Conocía perfectamente la situación del restaurante y de la familia. Eugenio, me dijo tras revisar los documentos, formalmente tienes todos los fundamentos para rescindir el contrato de arrendamiento, pero sabes lo que eso significa. Una guerra con tu propia familia. ¿Familia? Sonreí con amargura. Leonardo, ¿sabes lo que me hizo ayer? Delante de extraños me llamó una carga y ordenó al guardia que me echara por la puerta trasera. Aguilar negó con la cabeza. Un canalla, sin duda, pero piensa en tu hija, en tu nieto. Lo he pensado. 3 años lo pensé, mientras callaba y aguantaba. Pero ya basta. Está bien, entonces hagamos las cosas con inteligencia. Primero reunimos pruebas. Las 2 semanas siguientes las pasé en plena preparación. Pero había que actuar con cautela. Nadie debía enterarse de mis planes antes de tiempo. Lo primero fue reunirme con Mauricio. Eugenio, dijo el exgerente, estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. Arsenio ha ido demasiado lejos. Necesito pruebas del cambio de concepto del restaurante. Fotografías, documentos, testimonios. Eso se puede organizar. Tengo contactos entre los empleados actuales. No todos están contentos con las nuevas normas. Luego hablé con Amadeo. Amadeo, ¿recuerda cómo empezamos? ¿Recuerda nuestras recetas emblemáticas? Por supuesto que las recuerdo, Eugenio, como a hijos propios. ¿Y si le digo que quizá pronto tengamos que restaurarlo todo como antes? Los ojos del viejo cocinero brillaron. ¿Lo dice en serio? ¿Quiere recuperar el restaurante? Tal vez. Pero esto queda entre nosotros por ahora. Siempre estoy listo, Eugenio. Siempre. En paralelo empecé discretamente a prepararme para un posible regreso. Contacté a los antiguos proveedores. Consulté precios. Comprobé su disposición a colaborar. Hablé con el diseñador que había creado el interior de Época Dorada y discutimos la posibilidad de una restauración rápida. Lo más difícil era reunir información sobre la situación actual del restaurante. Pero ahí la suerte ayudó. Valentina, la exadministradora, consiguió trabajo en un restaurante vecino. Desde allí podía observar Metrópolis y pasarme información. Eugenio me contaba, aquello es un desastre total. La rotación de personal es increíble. La gente renuncia cada semana. Arsenio grita a todos, multa por la mínima falta. Retrasan los sueldos. Y la calidad debería ver lo que sirven ahora. Pero la información más valiosa vino de Roberto, el mismo guardia que me había echado del restaurante. Resultó que el muchacho no era tan malo como había parecido aquella noche. Simplemente obedecía órdenes de la dirección. Y 2 semanas después del incidente, Arsenio lo despidió por excederse en sus funciones. Según él, el chico no había sido lo bastante brusco con un cliente. Roberto vino a mi casa y me pidió disculpas. Eugenio, perdóneme por aquella noche. Yo no sabía quién era usted. Solo me dijeron, saca al viejo que no pagó. No pasa nada, Roberto. Cumplías con tu trabajo. ¿Y ahora qué harás? Pues buscando empleo. Después de que me echaron, entendí que Montalvo es un completo imbécil. Imagínese, ni siquiera me pagó el último mes. ¿Y si te ofreciera otro trabajo? No de inmediato, sino dentro de un tiempo. Estoy listo ahora mismo, Eugenio. Poco a poco fui reuniendo a un equipo de personas dispuestas a ayudarme a llevar a cabo el plan de venganza. Todos habían sufrido a manos de Arsenio. Todos querían justicia. Al cabo de un mes, la preparación estaba completa. Tenía fundamentos legales para rescindir el contrato de arrendamiento, pruebas fotográficas del cambio radical de concepto del restaurante, testimonios sobre el incumplimiento de las condiciones del contrato, un equipo de empleados experimentados listos para regresar, acuerdos con proveedores, un plan de restauración rápida del restaurante. Solo quedaba elegir el momento para dar el golpe.
Y entonces la ocasión perfecta llegó sola. Paloma me llamó y contó que Arsenio estaba organizando un gran evento corporativo el próximo viernes. Una empresa importante había encargado un banquete para 100 personas, el acontecimiento más grande en mucho tiempo. Papá, me decía con orgullo, Arsenio se está esforzando tanto. Él mismo está elaborando el menú. Ha invitado a periodistas. Dice que este evento ayudará a consolidar definitivamente la reputación de Metrópolis como el restaurante líder de la ciudad. La escuchaba y sonreía. ¿Arsenio quería un triunfo? Perfecto, que tenga un triunfo. Paloma, ¿puedo saber exactamente cuándo será ese banquete? El viernes a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Por nada, solo curiosidad. El jueves por la noche me reuní con mi equipo en un café de la calle vecina. Mauricio, Amadeo, Valentina, Roberto y algunos otros ex empleados del restaurante. Mañana actuamos, dije. A las 6 de la tarde entregaré a Arsenio la notificación de rescisión del contrato de arrendamiento. Por ley, debe desalojar el local en el plazo de un mes, pero sospecho que intentará resistirse. ¿Y entonces qué?, preguntó Mauricio. Entonces pasamos al plan B. Leonardo ya preparó toda la documentación para presentar una demanda de desalojo forzoso. Y mientras el tribunal estudia el caso, nosotros empezaremos las medidas preventivas. ¿Qué medidas?, no entendió Roberto. Sonreí con una sonrisa fría. Arsenio olvidó que el edificio me pertenece, y eso significa que todas las instalaciones también son mías. Electricidad, agua, gas, internet, todo pasa por sistemas que controlo yo. ¿Quiere cortar los servicios?, se sorprendió Valentina. No cortarlos. Simplemente, a veces surgirán fallos técnicos, muy inesperados y en los momentos más inoportunos. Ya saben, edificio viejo, instalaciones viejas. De todo puede pasar. Amadeo entrecerró los ojos con picardía. Eugenio, ¿y no olvida que yo no solo soy cocinero, sino que además me formé como electricista? Serví en el ejército en las tropas de ingenieros. Por eso mismo estás aquí, Amadeo. El plan era de una simplicidad genial. Oficialmente, actuaría estrictamente dentro de la ley. La notificación de rescisión, las demandas judiciales, el trabajo con las autoridades, todo según las reglas. Y extraoficialmente, la vida de Arsenio se convertiría en un infierno. Constantes problemas técnicos, cortes programados, trabajos de emergencia. Todo eso ocurriría en los momentos más inoportunos y entorpecería el funcionamiento del restaurante. Lo más importante, subrayé, es que nadie debe sospechar que no son casualidades. Somos simplemente los propietarios del edificio preocupados por el estado de las instalaciones. El viernes por la mañana me levanté temprano y revisé una vez más todos los documentos. La notificación de rescisión del contrato estaba impecable. Aguilar había hecho un gran trabajo. Cada letra cumplía los requisitos de la ley. A las 5 de la tarde llegué al edificio del restaurante. En la calle ya se reunían los invitados del evento corporativo. Coches lujosos, gente elegantemente vestida. Los periodistas preparaban las cámaras. Arsenio estaba en la entrada con un traje caro, recibiendo a los invitados. Se veía satisfecho y seguro de sí mismo. Por fin su establecimiento iba a tener gran repercusión en la prensa. Me acerqué a él a las 6 en punto, cuando la mayoría de los invitados ya estaban en el salón. Arsenio, necesito hablar contigo. Mi yerno me vio y frunció el ceño. Eugenio, ahora no es momento. Tengo un evento importante. Lo sé, precisamente por eso vine ahora. Le tendí un sobre, notificación de rescisión del contrato de arrendamiento del local. A partir de hoy tienes 30 días para desalojar el edificio. Arsenio no comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Tomó el sobre, lo abrió, empezó a leer. Su rostro fue cambiando poco a poco, de sorpresa a comprensión, de comprensión a furia. ¿Qué tontería es esta?, siseó. Es la ley. Has cambiado radicalmente la naturaleza de la actividad sin el consentimiento del propietario del edificio. Eso constituye una violación del contrato de arrendamiento. ¿Qué propietario? Yo pensé que el edificio pertenecía al restaurante. Te equivocaste. El edificio me pertenece a mí personalmente, y ya no deseo alquilárselo a alguien que me llama una carga. Arsenio comprendió que había caído en una trampa.
Su rostro se torció de rabia. «No te atreverás. Tengo aquí un banquete. Periodistas, gente importante». «Ya me atreví. Puedes celebrar tu banquete. Tienes 30 días. Pero después...» «¿Después qué?». Sonreí fríamente. «Después sabrás lo que significa ser una verdadera carga». Y en ese instante, las luces del restaurante se apagaron. El apagón llegó en el peor momento posible. El salón de Metrópolis quedó sumido en la oscuridad, justo cuando los camareros empezaban a servir el plato principal del banquete corporativo. Se escucharon exclamaciones de sorpresa, el tintinear de copas que caían, un grito asustado de alguien. Arsenio corrió hacia el salón, dejándome en la entrada. En la oscuridad se oía su voz. «Tranquilos, señores. Son solo fallos técnicos temporales. Ahora mismo lo arreglamos». Pero la luz no volvía. Amadeo sabía lo que hacía. Había cortado la electricidad en el cuadro de distribución del sótano, al que solo podía acceder alguien que conociera bien la ubicación de todas las instalaciones del edificio. 10 minutos después, el salón era un verdadero caos. Los periodistas no podían grabar en la oscuridad. Los invitados exigían explicaciones. Los camareros no sabían qué hacer. Algunos ya empezaban a marcharse. Finalmente aparecieron las luces de emergencia, pero el ambiente festivo estaba irremediablemente arruinado. «¿Qué está pasando?», gritaba Arsenio al técnico al que habían llamado para solucionar el problema. «No lo entiendo», se encogía de hombros este. «Hay tensión en la red. Los fusibles no saltaron. Parece un problema en el cuadro principal, pero no puedo entrar. Tiene una cerradura especial». «Claro que especial. Yo mismo había cambiado las cerraduras de todos los cuartos técnicos en cuanto tomé la decisión de vengarme. A las 9 de la noche, el banquete estaba definitivamente perdido. La mitad de los invitados se había ido. Los periodistas se marcharon sin material para grabar. Arsenio no solo perdió dinero, sino también reputación. Yo observaba todo desde el otro lado de la calle. No sentía alegría, solo la satisfacción de que, por fin, la justicia había triunfado. Al día siguiente Arsenio intentó llamarme, pero no contesté sus llamadas. En cambio, seguía atentamente su reacción a los hechos a través de mis informantes. El lunes, Amadeo ya trabajaba oficialmente como técnico en la empresa de mantenimiento que se encargaba del edificio. Ahora tenía motivos legales para aparecer en Metrópolis para realizar trabajos de prevención. «Eugenio», me contaba después de su primer día de trabajo, «Arsenio no se encuentra en sí mismo. Le grita a todo el mundo, exige que encuentren la causa del apagón. Y yo le explico, el edificio es viejo, el cableado está desgastado, hace falta una sustitución completa». «¿Y qué dice él? ¿Qué puede decir?». «Yo soy el representante oficial de la empresa de mantenimiento. Le dije que en los próximos días habrá cortes programados para revisar las redes». El plan funcionaba a la perfección. Cada 2 o 3 días en el restaurante ocurrían fallos técnicos. A veces se cortaba el agua en pleno horario de almuerzo, otras veces dejaba de funcionar internet durante la transmisión en línea de algún evento, o, de repente, aparecían problemas con el suministro de gas en la cocina. Los clientes empezaron a quejarse y a marcharse. En internet surgieron reseñas negativas. «Un restaurante donde siempre se estropea algo. No lo recomiendo. Pueden quedarse sin cena por un corte de agua». 2 semanas después, Arsenio entendió que algo raro estaba pasando. Vino a mi casa. «Eugenio, tenemos que hablar». «¿De qué?», pregunté con calma. «Usted sabe de qué. Estas averías constantes no son casualidad». «¿Y qué propones?». «El edificio es viejo, las instalaciones están desgastadas. Yo, como propietario, tengo la obligación de velar por su estado». «Deje de jugar». «¿Qué juego?». «Actúo estrictamente dentro de la ley. Recibiste la notificación de rescisión del contrato de arrendamiento. Tienes tiempo para buscar un nuevo local». «Pero mi negocio se está destruyendo». «¿Tu negocio?», repetí fríamente. «¿Acaso no dijiste que yo era una carga que impedía prosperar a este negocio?». Arsenio comprendió que estaba atrapado. Intentó recular. «Eugenio, me exalté aquel día. Perdóneme si dije algo inapropiado». «¿Algo inapropiado?». Me levanté y fui hacia la ventana. «Me llamaste una carga delante de extraños. Ordenaste a un guardia que me echara por la puerta trasera. ¿Y eso lo llamas algo inapropiado?».
Yo, yo estaba estresado. Mucho trabajo, responsabilidad. ¿Responsabilidad? Me giré y lo miré a los ojos. ¿Dónde estaba tu responsabilidad cuando despediste a todos los empleados experimentados? ¿Cuándo arruinaste la reputación del restaurante? ¿Cuándo convertiste época dorada en un tugurio barato? Arsenio guardó silencio. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Proseguí. Tú te creías muy listo. Pensabas que me habías engañado, que te habías quedado con un negocio rentable. Pero olvidaste un pequeño detalle. El edificio es mío. ¿Qué quiere usted? Quiero que desocupes el local, por las buenas. Y si no acepto, sonreí. Entonces los problemas técnicos continuarán y se intensificarán. Ya sabes, tengo un enfoque muy responsable respecto al mantenimiento de la propiedad. Haré inspecciones regulares, trabajos de prevención, sustitución de equipos. Arsenio entendió que la guerra estaba perdida, pero no pensaba rendirse. Está bien, pero entonces le contaré a Paloma la verdad sobre lo que usted está haciendo. Cuéntaselo, yo no escondo nada. Y en efecto, esa misma noche, Paloma me llamó. Papá, ¿qué está pasando? Arsenio dice que lo estás echando del restaurante. Paloma, ven, hablemos tranquilos. Cuando mi hija llegó, le conté toda la historia. Cómo Arsenio había destruido el restaurante desde dentro, cómo humillaba a los empleados antiguos, cómo arruinó la calidad y la reputación del local. Y lo que ocurrió aquella noche cuando me llamó una carga. Paloma escuchaba en silencio. En un momento vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Papá, yo no lo sabía. Arsenio me lo contaba todo de otra manera. ¿Qué te contaba? Que tú te metías constantemente en su trabajo, que lo criticabas, que no lo dejabas desarrollarse, que los empleados antiguos saboteaban las nuevas normas, que se vio obligado a endurecer la disciplina. ¿Y lo de cómo me humilló delante de todos? Paloma negó con la cabeza. Él dijo que tú mismo provocaste el escándalo, que exigías un trato especial y al no recibirlo, te ofendiste. Saqué el teléfono. ¿Quieres escuchar lo que dicen de tu marido quienes trabajaron allí? Le puse una de las grabaciones de mi conversación con Valentina, donde ella contaba con detalle los métodos de gestión de Arsenio. Paloma escuchaba y se ponía cada vez más pálida. Papá, yo no lo sabía, perdóname. No tienes nada que perdonar, hija. Tú confiabas en tu marido, es normal. ¿Y ahora qué pasará? Ahora recuperaré el restaurante. Lo restauraré tal como era. Y que Arsenio busque otra ocupación. ¿Y nosotros con él? ¿Y Benicio? Abracé a mi hija. Ustedes siempre serán mi familia. Pase lo que pase entre Arsenio y yo. Al día siguiente, Paloma habló con su marido. No supe los detalles de esa conversación, pero el resultado fue evidente. Arsenio aceptó desalojar voluntariamente el local. Eso sí, no de inmediato. Pidió que le diera 2 meses para buscar un nuevo sitio y cumplir con los compromisos actuales. Está bien, acepté. 2 meses, pero con una condición. ¿Cuál? Nada más de experimentos con el menú ni con el interior. Trabajas en el mismo régimen en que trabajabas antes de mi llegada. Sin cambios. Arsenio rechinó los dientes, pero aceptó. Esos 2 meses se convirtieron para mí en un tiempo de intensa preparación para el regreso. Me reuní con diseñadores, encargué muebles nuevos en reemplazo de los que Arsenio había estropeado, cerré acuerdos con proveedores, preparé un nuevo menú. Lo más difícil fue resolver el tema del personal. El antiguo equipo estaba dispuesto a volver, pero en 3 años muchos ya habían encontrado otros trabajos. No hay problema, decía Mauricio. Encontraremos gente nueva. Lo importante es que comprendan lo que significa un servicio de verdad. Amadeo ya había presentado su renuncia en la empresa de mantenimiento. Eugenio, echo de menos la cocina. He inventado tantas recetas nuevas en este tiempo. Poco a poco se iba formando el nuevo equipo de época dorada. Algunos de los antiguos empleados, otros nuevos, pero todos unidos por la misma idea. Reconstruir el mejor restaurante de la ciudad. Durante todo ese tiempo, Arsenio se comportó con discreción. Los problemas técnicos cesaron. Ya no intentó cambiar nada en el restaurante. Se notaba que estaba derrotado. Una semana antes del vencimiento del contrato de arrendamiento, vino a verme. Eugenio, encontré un nuevo local. Me mudo el sábado. Bien. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dila, ¿usted planeó todo esto a propósito?
¿Desde el principio? Negué con la cabeza. No, Arsenio. De verdad quise entregarte el negocio. Confié en ti. Pensé que continuarías lo que yo había creado durante 30 años. Entonces, ¿por qué? Porque mostraste tu verdadero rostro. Codicia, falta de respeto hacia la gente, desprecio por las tradiciones. Y lo más importante, me humillaste. En público. Y eso debía tener consecuencias. Entiendo. Arsenio guardó silencio un momento. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Te escucho. ¿Alguna vez me perdonará? Lo miré largo rato. Ya te he perdonado, Arsenio. El rencor destruye a quien lo lleva dentro, pero la confianza no la recuperarás. Nunca. El sábado por la mañana, Arsenio desocupó el local. Se llevó sus muebles modernos, desmontó la iluminación de neón, quitó el cartel de Metrópolis. Y el lunes entró al edificio un equipo de obreros y diseñadores. La restauración de Época Dorada tomó un mes. No escatimé en gastos. Quería que el restaurante quedara aún mejor que antes. Nuevas telas en los muebles, pan de oro renovado en las molduras, equipamiento moderno en la cocina, pero conservando el estilo clásico del interior. Amadeo trabajaba como un poseído, rescatando las viejas recetas y creando otras nuevas. Mauricio entrenaba a los jóvenes camareros en las sutilezas del servicio. Valentina elaboraba bases de datos con los clientes habituales. Como en los viejos tiempos, decía yo, recorriendo las salas y observando los preparativos. Un día antes de la reapertura, recibí una llamada inesperada. Era Javier Estrada, el mismo empresario que había presenciado mi humillación. Eugenio, ¿es cierto que está devolviendo la época dorada? Es cierto, Javier. Felicidades. Es la mejor noticia en años. ¿Puedo reservar una mesa para mañana? Para 10 personas. Por supuesto, será un placer recibirlos. ¿Sabe, Eugenio? Aquella vez entendí que lo trataron con injusticia. Quise decir algo, pero no me atreví a entrometerme en asuntos de familia. Está bien, Javier. Lo importante es que la justicia triunfó. La reapertura tuvo lugar un miércoles. No organicé grandes eventos. Simplemente abrí las puertas a los clientes. Pero ya para la tarde el salón estaba lleno. Llegaron los antiguos clientes habituales, que se habían enterado de la noticia de boca en boca. Llegó gente nueva, atraída por la reputación del lugar. Incluso aparecieron periodistas, los mismos que no habían podido cubrir el material durante el banquete fallido de Arsenio. El renacimiento de una leyenda, escribieron al día siguiente. Paloma vino a la inauguración con Benicio. Mi nieto estaba encantado con el nuevo interior. Abuelo, qué bonito. ¿De verdad este es tu restaurante? Claro que sí, nieto. ¿Y por qué papá no vino? Paloma se sonrojó, pero yo respondí con calma. Papá está muy ocupado ahora con sus asuntos. Al final de la primera semana, quedó claro que el regreso había sido un éxito. Las reservas estaban hechas con un mes de anticipación, las reseñas en internet eran entusiastas, y la recaudación superaba todas las expectativas. Eugenio, dijo Mauricio, es como si nunca nos hubiéramos ido, todo igual que en los mejores tiempos. Incluso mejor, respondí. Hemos aprendido mucho en estos años. Amadeo estaba feliz como un niño. Eugenio no se imagina cuánto echaba de menos la verdadera cocina. Cocinar no para la cantidad, sino para la calidad. Un mes después de la reapertura supe que Arsenio había abierto un pequeño café en un barrio residencial. Nada especial, un simple local de comida. Sus ambiciones de crear un imperio gastronómico parecían haber quedado en el pasado. Las relaciones en la familia poco a poco se normalizaban. Paloma venía a menudo al restaurante con Benicio, y mi nieto disfrutaba pasando tiempo conmigo. De Arsenio se hablaba poco. Era un tema doloroso para todos. Una noche, tras un día especialmente exitoso en el restaurante, estaba sentado en mi despacho haciendo balance. Afuera rugía la avenida Corrientes. En el salón se oía el murmullo apagado de las voces de los clientes satisfechos. En la cocina Amadeo tarareaba mientras preparaba su plato estrella. Todo había vuelto a su lugar. Mauricio llamó a la puerta. «Eugenio, ¿puedo pasar?» «Claro, adelante». «Tengo una sorpresa para usted», me tendió un periódico. «Mire, tomé el diario y vi un gran artículo en la sección de negocios. El titular decía, «Cómo recuperar lo perdido. La historia del exitoso restaurador Eugenio Castro».
El artículo relataba con detalle cómo había creado Época Dorada, cómo después cedí la gestión a mi yerno, cómo el local decayó y finalmente cómo conseguí recuperar mi restaurante. Esta es la historia de que nunca hay que rendirse, concluía el artículo. Incluso a los 72 años se puede empezar de nuevo y alcanzar el éxito. ¿De dónde sacaron tanta información?, me sorprendí. Yo di la entrevista, confesó Mauricio. Espero que no le moleste. Simplemente creo que la gente debe conocer la verdad. ¿Qué significa una verdadera obra de vida y lo importante que es luchar por ella? Sonreí. No me molesta, aunque nunca busqué publicidad. Eugenio, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Se arrepiente de lo que pasó? Me quedé pensativo. ¿Sabes, Mauricio? Solo me arrepiento de una cosa, de haber comprendido demasiado tarde la verdadera naturaleza de Arsenio. Si lo hubiera visto antes, podríamos haber evitado muchos problemas. ¿Y la venganza? ¿No se arrepiente de haber tomado medidas tan duras? Number. Algunas lecciones solo pueden enseñarse de esa manera. Arsenio pensaba que podía humillar impunemente a la gente, destruir el trabajo ajeno, despreciar las tradiciones. Tenía que asumir la responsabilidad por ello. ¿Y ahora qué? Ahora trabajamos. Hacemos lo que mejor sabemos hacer. Crear un lugar al que la gente quiera venir. Un lugar donde se respeta a las personas, donde se sirve comida de calidad, donde reina una verdadera atmósfera. Pasó un año más. Época Dorada recuperó por completo su posición en el mercado de la restauración. Más aún, el local se volvió incluso más popular que antes. La historia de su regreso le dio una fama adicional. Yo me sentía de maravilla. Los médicos estaban sorprendidos. En lugar de evitar el estrés, había vuelto al trabajo activo, y sin embargo mi salud solo mejoraba. Parece que la pasión por lo que uno ama es el mejor remedio, decía el doctor. Paloma finalmente se divorció de Arsenio. Fue una decisión dolorosa, pero inevitable. Demasiadas cosas habían cambiado en su relación después de todo lo ocurrido. Papá, me dijo un día, gracias por la lección. ¿Qué lección? Por mostrarme que nunca hay que rendirse, que hay que luchar por la verdad, aunque cueste. Benicio creció y a menudo me ayudaba en el restaurante. Se familiarizaba con el trabajo en la cocina, aprendía las bases del servicio, escuchaba mis relatos sobre cómo había nacido la época dorada. Abuelo, me preguntó un día, ¿yo podré algún día dirigir el restaurante? Podrás, y si lo deseas, pero antes tendrás que aprender muchas cosas. ¿Cómo qué? Lo principal, respetar a las personas y recordar que un negocio no es solo ganancias. Es una responsabilidad hacia quienes confían en ti. A veces me encontraba a Arsenio en la calle. El exyerno se veía cansado, avejentado. Su café en el barrio residencial funcionaba, pero no le traía grandes éxitos. Nos saludábamos con discreción, aunque sin hostilidad. La guerra había terminado, las cuentas estaban saldadas. Un día, incluso Arsenio entró en la época dorada. Se sentó en una mesa en la esquina, pidió un café y permaneció mucho tiempo en silencio. ¿No echarlo?, preguntó Roberto, que ahora trabajaba como jefe de seguridad. No, respondí. Es un huésped como cualquier otro. Antes de irse, Arsenio se acercó a la barra. Eugenio, ¿puedo decirle algo? Te escucho. Quería decir, tenías razón. Realmente lo arruiné todo y me comporté como un desgraciado. Eso quedó en el pasado, Arsenio. No, no en el pasado. Pienso en ello todos los días, en que tuve la oportunidad de continuar una gran obra y, en lugar de eso, la destruí. Miré a mi exyerno. En sus ojos había un dolor sincero. Arsenio, todos tienen derecho a una segunda oportunidad, si de verdad han comprendido sus errores. ¿Cree que yo los he comprendido? Creo que sí. De lo contrario, no habrías venido aquí. ¿Y qué debo hacer ahora? Me quedé pensativo. Ser honesto, contigo mismo y con los demás. Recordar que el éxito no es solo dinero, y nunca más humillar a quienes confían en ti. Después de esa conversación, Arsenio no volvió a aparecer en el restaurante, pero Paloma contaba que había cambiado, que se había vuelto más tranquilo, más atento con su hijo. Incluso intentaba recomponer las relaciones con antiguos empleados a los que en su día despidió. Quizá la lección le haya servido, pensaba yo.
En mi 75º cumpleaños, organicé una gran fiesta en el restaurante. Vinieron todos, empleados, clientes habituales, viejos amigos, la familia. Amadeo preparó un pastel con una receta especial. Valentina organizó todo de manera impecable. Mauricio pronunció un emotivo discurso sobre la lealtad y la amistad. Eugenio, dijo levantando su copa, nos mostró a todos lo que significa el verdadero carácter, lo que significa la entrega a una causa y lo que significa la justicia. La sala estalló en aplausos. Me levanté y también alcé mi copa. Amigos, gracias por estar aquí, por creer en mí cuando yo mismo ya no creía. Época Dorada no es solo un restaurante, es nuestro hogar común. Y mientras estemos juntos, este hogar se mantendrá en pie. Ya entrada la noche, cuando los invitados se habían marchado, me quedé solo en el salón. Caminaba entre las mesas, acomodaba las servilletas, miraba por las ventanas la avenida Corrientes iluminada. 35 años atrás había entrado por primera vez en ese edificio siendo un joven lleno de ambiciones. 30 años había construido mi obra. 4 años atrás estuve a punto de perderlo todo. Pero al final no solo recuperé lo perdido, sino que obtuve algo más valioso: la comprensión de lo que realmente importa en la vida. No importa en el dinero, no importa el poder, no importa la posibilidad de mandar sobre otros. Lo que importa son las relaciones basadas en el respeto mutuo. Importa la lealtad a una causa que trae alegría no solo a ti, sino también a los demás. Importa la justicia, no cruel, no vengativa, pero sí ineludible. Y lo más importante es nunca olvidar: por difíciles que sean las circunstancias, por desesperada que parezca la situación, siempre existe la posibilidad de cambiarlo todo. Si hay voluntad, si hay un plan, si hay personas dispuestas a ayudarte. Arsenio pensaba que se había librado de una carga, pero aquella carga resultó ser la piedra angular sobre la que se sostenía todo el edificio. Quita la piedra angular y el edificio se derrumba. Devuélvela a su lugar y se vuelve aún más fuerte que antes. La época dorada continuaba. Pasaron otros 5 años. Yo había cumplido 80, pero seguía yendo al restaurante cada día. Eso sí, ahora más como consultor. El trabajo principal lo realizaban Mauricio y un equipo renovado de jóvenes gerentes. Benicio terminó la escuela y entró en la universidad para estudiar gestión de restaurantes. La elección la hizo él mismo, sin presión de mi parte. Abuelo, quiero continuar la tradición familiar, me dijo, pero a mi manera, con la conciencia de lo que significa la responsabilidad. Paloma se casó por segunda vez, con un hombre bueno y tranquilo, que respetaba a su familia y no pretendía apropiarse de un legado que no era suyo. Arsenio a veces llamaba para felicitar en las fiestas. Su cafetería había cerrado, pero no se rindió. Consiguió trabajo como gerente en una cadena de restaurantes. Decía que quería volver a aprender la profesión, empezar desde cero. Quizá algún día abra algo propio, me confesó una vez por teléfono, pero solo cuando esté seguro de que estoy preparado para semejante responsabilidad. La época dorada prosperaba. El restaurante se convirtió en un lugar al que venían huéspedes de otras ciudades y países. Lo mencionaban en guías turísticas, lo filmaban en programas de televisión. Pero para mí lo más importante era otra cosa. Cada noche, al recorrer el salón, veía los rostros felices de los clientes. Escuchaba risas, sentía la atmósfera de celebración que habíamos logrado recrear. Y en la pared colgaba una fotografía de aquellos tiempos en que todo empezaba. Los jóvenes Eugenio y Serafina, de pie frente a la entrada del restaurante aún sin inaugurar. Sonreíamos y creíamos en el futuro. Y el futuro justificó nuestra fe. La venganza no resultó ser un fin en sí mismo, sino un medio para restaurar la justicia. Y la justicia, como comprendí, no consistía en castigar al ofensor, sino en devolver al mundo lo bueno que había sido injustamente arrebatado. La historia terminó como deben terminar todas las buenas historias, con la victoria del bien, el triunfo de la justicia y la certeza de que los verdaderos valores no pueden ser destruidos, solo temporalmente oscurecidos. La época dorada continúa.